Okey. Hola, hoy nos encontramos con Víctor Javier Martínez Vargas, director general de Marketing Dynamic Measure, que es una empresa con más de 30 años de experiencia en la investigación de mercados. ¿Cómo está, profe? Bien, gracias. Bueno, ya no se llama Market Dynamic Measure, ahora se llama Monitoreo de Marketing SADCB. Ok. Cambiamos el nombre hace 3 años, aproximadamente. ¿Puedo preguntar por qué el cambio? Sí, sí, no hay ningún problema. Mira, normalmente las empresas conforme van cambiando los socios, unos entran, otros salen, y también hay situaciones fiscales y demás. Entonces, abandonamos la anterior empresa, salieron algunos socios y quedaron otros, y ahora estamos con Monitoreo de Marketing SADCB. Esa es la razón principal. Ok, antes de entrar con las preguntas más a fondo, ¿me podría platicar sobre su experiencia que ha tenido a lo largo de ese tiempo trabajando en las investigaciones de mercado? Bueno, mira, prácticamente, bueno, yo inicié por ventas, vendiendo libros. Después me hice encuestador en la agencia más grande hace muchos años, prácticamente 50 años, seguramente, que era INRA, a donde venían a capacitarse de todo Centro y Sudamérica. Y, ahí empecé de encuestador. Pasé a supervisor e incluso a coordinador. Traía yo coche ya porque yo trabajo desde que tengo 13 años. Entonces, toda la vida traje dinero hasta que decidí ahorrar para comprarme un auto. Y entonces, pues, me enjaretaban a todo. No sé si me hicieron supervisor por bueno o por el coche, ¿no? Pero, pues, me movía más rápido y conseguíamos entrevistas más rápido. Sin embargo, bueno, pues, era un trabajo así como que yo pensé que no me iba a gustar, pero la verdad hasta la fecha sigo haciendo entrevistas. Este, de ahí me fui a Organón Mexicana como investigador médico, también a hacer entrevistas con médicos, pero ahí, me fueron subiendo y llegué a asistente de marca, hasta que tuve algunos problemas ahí por no respetar las jerarquías y algunas cosas. Es un poquito largo de platicar, pero bueno, de cuando estaba yo ahí ya, haciendo mis pininos, me hablaron de INRA otra vez, que si me hacía cargo de la parte de codificación y captura. Y, pues sí, me regresé a INRA con todo gusto. Estuve un año haciendo, equipo con muchos LRCs. Metí muchos estudiantes de la licenciatura y, en ellos me apoyé para crecer. Pero, un día llegó alguien de Serfín, bueno, creo que fue mi jefe, Ángel Dueñas, y traían un pleito de una ponderación estadística para un estudio y no la sabían hacer en INRA, extrañamente. Yo había leído un libro de investigación en donde explicaban perfectamente y le dije al de Serfín que yo le expliqué cómo se podía hacer la ponderación y me invitó a trabajar en Banca Serfín. Así que, de repente me vi ganando 3 veces, un poquito más de 3 veces mi sueldo que tenía en INRA, en Banca Serfín. Sin embargo, cuando estaba en Banca Serfín, me di cuenta que no había suficientes agencias. A veces les hablaba yo a las que había y le decía: "Bueno, prácticamente el primero que llegue le doy el estudio", porque algunos te decían: "Pues en 3 meses, 4 meses, háblame y te atiendo", ¿no? Lo cual significaba, pues, que había mucha chamba y pocas agencias. Y entonces, junto con otro compañero que había salido de INRA, decidimos poner nuestra primera agencia. Yo tenía 25 años, se llamó Servicios de Información de Mercadotecnia, y empezamos a hacer las cosas muy bien. Digo, quizás una de mis fortalezas siempre ha sido saber hacer equipos. Estudié en un colegio lasallista y lo más importante era la unión y el equipo, y entonces ahí me enseñaron a hacer esa actividad,
Y entonces mi equipo en INRA me llevó para arriba, en Serfín mi equipo también me ayudó, y cuando llegué a la agencia, lo que volví a hacer fueron equipos. Entonces, con todos los problemas que teníamos de que a veces no había lana, de que nos tardaban en pagar los clientes y demás, la gente nos aguantaba mucho y era, pues, porque veían cómo estábamos creciendo, ¿no? Teníamos la idea de ser la agencia número uno, pero después de 9 años, quien era mi socio se enamoró de la lana, ya que vio que había lana, y me trincó, y se quedó con toda la empresa. Entonces, me salí y me fui muy decepcionado de la vida, sinceramente, a BIMSA, al Buró de Investigación de Mercados. Yo dije: "Bueno, momentáneamente me voy a refugiar aquí en lo que encuentro una empresa", porque Buró era más chiquito que SIM. Y, pero cuando llegué, el director general, un César Ortega Gómez, me dijo: "Aquí vas a tener apoyo para lo que", y yo le prometí que lo iba a hacer la agencia número uno en México. Bueno, abajo de Nielsen, ¿verdad? Porque de ese tamaño no, pero de cuando yo llegué, que habían vendido 2 millones, los llevé a 400 en 11 años. Y al onceavo año vendieron BIMSA a Ipsos. Estuve un año en Ipsos, que hoy es la segunda agencia en México, bueno, en el mundo, si no mal recuerdo. Y, al cambiar los jefes, al cambiar las cosas, pues no, decidí salirme y poner ya mi propia agencia en 2001. este, y hasta la fecha estoy ahí, ¿no? Ha sido un trayecto grande. ¿Qué te puedo decir? He hecho como 2500 investigaciones en mi vida, quizás más, no creo que menos. En mi último año en Ipsos estuve a nada de hacer 2 millones de encuestas, ya por el tamaño de la empresa. He trabajado con todas las empresas transnacionales que hay aquí en el país y algunas que no están y que pidieron estudios aquí en México. Este, Ha sido un trayecto, digo, muy largo, pero les digo algo, es en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? No te das cuenta cómo se va el tiempo, así que hay que aprovecharlo mucho porque en un santiamén ya eres un anciano casi casi. Entonces han sido ya desde 1974 a la fecha, digo, son 50 años de que empecé a trabajar en investigaciones. Eso es lo que te puedo decir. Bueno, nunca he dejado de estudiar. eh, Tengo por ahí, pues no me acuerdo si son 11 o 12 diplomados. Tengo 2 especialidades, una en el IPADE de alta dirección de empresas y otra en el Burke Institute en, en Ohio, en Cincinnati. Y, tengo maestría en educación y estoy haciendo un doctorado en educación. Me animé a escribir un libro, ya está por ahí. Y entonces, en eso ando. Eso ha sido mi vida, trabajar, estudiar, dedicarme tiempos, hacer ejercicio, leer mucho, todo lo que puedo. Y, aún así es difícil, ¿no? Aún así es difícil. Cuando creces, dejas la investigación y te metes a la administración. Cuando ya eres directivo, estás muy metido en dirección. Lo que nunca puedes abandonar son las ventas, porque todo el tiempo las empresas viven de vender, así que es bien importante mantener clientes, conocidos, relaciones, etcétera, etcétera. Eso es a grandes rasgos lo que yo te puedo decir. Claramente, con lo que nos ha comentado, podemos observar que tiene una gran preparación y una amplia experiencia a través de los múltiples trabajos que ha tenido. Y para empezar con la primera pregunta es, ¿cuál es el principal enfoque de su empresa y de sus investigaciones que realizan? Bueno, nosotros lo que intentamos es darte una asesoría completa. No quiere decir que te voy a hacer la publicidad y no quiere decir que te voy a hacer el marketing, sino desde el punto de vista de los números. Cuando estos te hablan, pues te van indicando
cuáles son los problemas que tienes. Te voy poniendo las piedritas del camino para que tú solito llegues y digas, ah, este es un problema, este es otro problema, este es, el principal es este, el segundo es este, el tercero es este, hay que resolver esto. ¿Cuáles son mis ventajas? Estas y estas. Este, así que depende mucho de las empresas. Hay empresas, las empresas más grandes tienen tanta gente que no necesitan casi asesoría. Las medianas que hacen investigación, sí, porque no tienen áreas específicas de investigación de mercados. Entonces ahí con ellos ayudamos más, o sea, desde toda la asesoría para diseñar la investigación hasta después con el uso de los resultados. Ese es un poquito el enfoque. Ser honestos, digo siempre, con nuestros clientes y ayudarles en todo lo que se pueda, ¿no? A resolver el problema. Tomarlo como nuestro para que queden satisfechos con lo que hacemos. Y nos recompren, ¿no? Esa es la cosa. Prácticamente empieza como de, te voy a enseñar qué tienes mal y tú al explicarte yo esto, debes de entender por qué está mal, ¿no? No es así, es con los números. O sea, yo no puedo adivinar. O sea, una vez que te hago la investigación, los resultados hablan solos. Los que los interpretamos a fuerza de verlos, sabemos lo que está bien y lo que está mal. Ujú. Pero no es de, yo miré tu publicidad y sé que está mal, ¿no? Tengo que verlo con los números, por fuerza. O sea, yo tengo que hacer la investigación para poderte decir algo. Pero desde el momento en que te estoy diseñando la investigación, ya me empapé de todo lo que es tu empresa, tu mercado, tu competencia, y te puedo ayudar a hacer una buena investigación. O sea, desde ahí empieza. Y cuando están los resultados, ahora sí te puedo decir qué es lo que está sucediendo para que puedas tomar decisiones en muchas cosas, ¿no? Esa es la situación. Ok, me quedó más claro. Y yo hace rato mencionaba de los clientes para la recompra. Y una de las preguntas que le quiero hacer es, ¿cuáles son los retos más comunes a la hora de tratar con un cliente? Mira, hoy en día yo estoy un poco emproblemado porque uno es por mi edad. O sea, cada vez la gente que llega a las áreas de investigación es más joven. Y no es que yo no los quiera, sino que esa juventud nos habla de inexperiencia. Esto significa que muchas veces no entienden ni el problema que tienen, ni cómo pasarlo a un brief, ni cómo seleccionar una agencia, cómo escoger una propuesta, la más adecuada. Y entonces muchos van como con mucho bluff. Y obviamente, pues los jóvenes van con los jóvenes, ¿no? Entonces yo ahora, bueno, pues mando a la gente de la agencia y yo me hago un poquito a un lado a veces para que ellos sean los de la relación, porque este, muchos de los que llegan, pues lo que buscan son sus cuates, ¿no? O jóvenes. Y ese es el problema. Aunque a mi edad, pues realmente estoy pleno de conocimientos, de energía todavía y puedo hacer las cosas mucho mejor que muchos. Sin embargo, al querer facilitarse tanto las cosas, de repente, pues lo que hacen no es lo más adecuado, ¿no? Y entonces resulta que lo que hicieron a veces no sirve, ya hicieron un gasto, lo hicieron con alguien que tampoco entendía lo que se necesitaba, y entonces la investigación de repente empieza a tomar visos de mala fama, ¿no? Pues no sirvió la investigación, pues no sirvió el investigador. O sea, me ha tocado en muchas empresas donde me tengo que sentar a hacer prácticamente el diagnóstico junto con el gerente de marca porque no lo entienden. Y eso también se debe a que cada vez en las empresas no dejan que maduren en un puesto, ¿no? Los van moviendo por políticas. Entonces estás un año en investigación, al siguiente estás en distribución y luego estás en promoción y luego te vas a relaciones públicas. Y entonces, pues no puedes hacer ni huesos viejos, ni conocer bien la empresa o los productos, ni las problemáticas que traen. Entonces sí es un problema. Esa es la parte problemática hoy.
Y a veces perdemos estudios que no debíamos perder simplemente porque quien lo analizó el concurso no supo para dónde, ¿no? O se fue con un conocido simplemente. Esa es la situación hoy y es, pues sí nos está pesando, o al menos a mí, ¿no? Pero pues ni modo, debo entender que tengo que ir haciendo hueco para los que vienen. Pero es claro, como dice, no vas a, o sea, si quieres algo bien, obviamente vas a escoger a alguien que tiene como su experiencia de usted y no a alguien que sea tu cuate, porque prácticamente quieres un trabajo bien hecho. Pues sí, lo que pasa es que eso no siempre sucede, ¿no? Parece mentira, pero no siempre sucede. Y después vienen las consecuencias, ¿no? Entonces te digo, a veces muchas empresas dicen, no, es que esas investigaciones no sirvieron para nada, ¿no? Este, dices, pues es que se la diste a alguien que no tenía idea tampoco, ¿no? Porque es lo mismo, o sea, en las agencias, al igual que en las empresas, pues llega gente muy joven, lo ponen, medio sabe y medio vende, y a la hora de resolver el problema es cuando se hace más grande, ¿no? Híjole, lo hiciste mal, se te olvidó esto, se te olvidó esto, no sacamos esto, no sacamos lo otro, etcétera, etcétera. Y entonces empiezan los problemas, ¿no? Muy, muy serios. Pero bueno, eso es algo que no se puede solucionar fácilmente, ¿no? O sea, mucha gente cree que porque es un conocido, pues va a hacer las cosas como se debe, pero no es porque sea conocido, sino porque tenga el conocimiento. Entonces, pues ni hablar, ¿no? Y Ni fuera, hablar, ni hablar. y fuera de los clientes, ¿cuáles son las principales dificultades que como empresa enfrentan al momento de entregar una investigación de mercados o realizarla? Mira, realizarla es complicada. La operación siempre ha sido difícil, porque no a toda la gente le gusta hacer entrevistas o tiene esa capacidad. Parece algo muy sencillo, pero la verdad es que no todos lo tienen. Te digo, a mí hasta la fecha hago entrevistas, ¿no? Este, ese es uno. Entonces, cuando tú les dices a los estudiantes de la ESCA que si quieren hacer entrevistas, pues todo el mundo dice, híjole. Y muchos sí. De hecho, hay varios maestros que fueron mis empleados, ¿no? Que fueron a hacer entrevistas, pero que, pues no, o sea, si a ti no te gusta eso, quiere decir que no te gusta la investigación, ¿no? Que no te gusta indagar, que no eres curioso profesional y entonces pues tienes que buscarle por otro lado, ¿no? Rafael Caballero, Víctor, Maldonado, la maestra Olivia Valdés, Ana Lilia Luna, este, y otros que no me acuerdo por ahí. Pero a muchos de ellos sí les gustó y siguieron, otros no, otros, después de algunos estudios se retiraron. Yo a lo largo de mis años he contratado en la escuela, híjole, unos 20,000 estudiantes, de los 50 o 55,000 que han salido de la ESCA. Y de ellos, algunos que sí les gustó, pues los acomodamos en algunas empresas. Otros, pues no, o sea, no les gustó la investigación y rápidamente se movieron a otra área, ¿no? Entonces eso es importante. Entonces la operación es muy complicada, ¿por qué? Porque pues no falta quien vea que es muy simple y empiezan a inventar entrevistas. La gente no se deja entrevistar fácilmente también. Ahora ya empezamos a pagar, o sea, para que me des la entrevista yo te pago. Es algo que empezó ahora en la pandemia y pues ni modo, ahora estamos pagando, ¿no? Cada que queremos hacer una entrevista cuantitativa o cualitativa de las dos, tenemos que pagarle al entrevistado y además al entrevistador, ¿no? Entonces eso viene encareciendo la parte operativa y la parte final del estudio. Ese es el problema quizás principal. Y es donde más fallan las agencias, porque a veces, si no supervisan, pues traen un montón de entrevistas inventadas y resulta que por eso su exactitud se mueve mucho, ¿no? Ya ves en las últimas encuestas de opinión de las
¿cómo se llama?, de las elecciones del Estado de México, había agencias que presentaron resultados hasta de 20 puntos de diferencia contra el resultado final. Si no vigilas bien la operación, tienes un problemón, ¿no? Por ejemplo, yo alguna vez saqué de la ESCA 350 en la encuesta para elegir a Cedillo. Yo hice el conteo rápido y la encuesta de salida y saqué dentro de los estudiantes a 350 supervisores para todo el país. Y me decían las otras agencias, pero ¿por qué estudiantes, no? Pues porque el estudiante tiene más conciencia ética que la gente que no está estudiando. Y la diferencia contra el resultado final fue de 2 décimas, lo cual quiere decir que fue un trabajo impecable, ¿no? Lo mismo sucedió cuando Calderón y el PG también hicimos la de Fox, que a las 2 de la tarde, de acuerdo con nuestras encuestas, ya sabíamos que había ganado, y cuando viene la de Calderón, supimos hasta en la noche, porque la diferencia fue mínima, pero sabíamos que había ganado Calderón. Ujú. Pero, obviamente, te digo, es un trabajo quirúrgico, muy detallado, y a mucha gente no le gusta meterse en esas partes operativas. Les da mucha flojera, suponen que es fácil y que todo va a salir bien, y la verdad del problema está ahí. Luego, cuando vas a presentar, pues resulta que tienes que trabajar mucho para sacar los números, para hacer los objetivos, para organizarlos y que cuenten una historia sobre lo que estás haciendo. Cuando el resultado es positivo sobre lo que te pidieron, normalmente no hay problema. Pero cuando salen negativos y le pisas los callos a alguien, estás atacando sin querer a un área, etcétera, todo es cuestionable, ¿no? Entonces tienes que ir muy preparado. Por eso es que a mí hasta la fecha me gusta salir a hacer las entrevistas, ir a checar si están haciendo shoppers, yo hago, o sea, participo en todo eso, porque cuando me paro frente a un cliente, pues le puedo decir exactamente lo que sucedió. No de lo que me dice la gente, los entrevistadores, sino lo que yo también viví, ¿no? A la par de ellos. Entonces, es muy bonito porque empiezas a interpretar y empiezas a encontrar. Pero te digo, pues, a veces están esperando una respuesta positiva para todo, y cuando no, sí hay problema. Entonces tienes que ir muy preparado. Menciona las entrevistas y van 2 preguntas de la mano. ¿Por qué le gusta realizar entrevistas a usted? ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Y cuáles son las principales técnicas para que usa su empresa para investigación de mercados? Bueno, mira, lo que pasa es que las entrevistas es la esencia de la investigación. Obviamente hay mucha investigación de gabinete, que también es muy bonito meterte a revisar los resultados del INEGI, de sus encuestas del INEGI, meterte a la MAI. O sea, somos curiosos, los investigadores somos curiosos. O sea, para nosotros encontrar algo nuevo, encontrar un problema, encontrar la causa de un problema, encontrar la solución a un problema, pues es muy padre, ¿no? O sea, estás viendo algo que nadie sabe y en ese momento tú lo estás encontrando. Entonces, esa curiosidad es la que nos mueve y la que nos permite o la que nos invita a saber más, ¿no? A investigar, a estudiar, a leer, a buscar, ajá. Y entonces, cuando tú estás platicando con alguien, a veces bastan algunas entrevistas para darte cuenta de lo que está sucediendo. A veces no, tiene que ser todo el conjunto para que lo puedas ver más cerca. Pero ese es el motivo por el que a mí me gusta hacer entrevistas, porque voy satisfaciendo mi necesidad de la curiosidad, ¿no? O sea, ¿por qué dejaron de usar esto? ¿Por qué unas hacen esto? ¿Por qué cómo cambió esto? ¿Cómo cambió aquello? ¿A qué se debe? O sea, tengo que buscarle y tratar de entender, interpretarlo y después hacer mis recomendaciones. Ujú. Eso es básicamente. Nosotros utilizamos la investigación documental mucho. Antes no se usaba tanto porque no había fuentes secundarias. Internet vino a cambiar esa situación. O sea, hoy encontramos muchos datos en Internet, no los cruciales en una investigación, pero sí encontramos muchos, ¿no?
Hoy digo, más que nunca, antes era un problema hasta la población, antes no había MAI, entonces no había niveles. Cada que buscabas un universo de empresas, pues no estaba. O sea, un montón de cosas que ha venido a cambiar tanto el INEGI como la MAI, como la Internet. O sea, todo, todo, todo ha venido cambiando. Entonces, la primera fase normalmente para nosotros siempre va a ser la de gabinete de fuentes secundarias. Después, y por lo que comenté al principio, de la juventud de los gerentes, pues resulta que hoy cuando les interrogas sobre sus productos, no saben. Entonces, lo ideal es meternos a una fase cualitativa y aprender los dos, ¿no? Porque antes los gerentes tenían 20, 25 años en su mismo puesto y en la misma empresa, y entonces ellos te podían explicar todo acerca de la empresa, del producto, de los problemas del mercado, de estudios hechos, etcétera, etcétera. Hoy eso no existe. Y entonces lo que tenemos que hacer es la fase cualitativa para entender qué es lo que está sucediendo. Y finalmente siempre entramos a la fase cuantitativa. Bueno, en la fase cualitativa siempre son sesiones de grupo o entrevistas profundas, que son las dos técnicas que utilizamos. En la fase quali está el shopper, que es un estudio de observación, pero ese tiene un pie en quali y un pie en quanti, ¿no? Entonces, dentro de esa fase quali hay una parte de observación total, que son los shoppers. Y luego de este lado, ya en la cuantitativa, pues seguimos haciendo muy poco ya encuestas a papel, a menos que lo pida el cliente. Normalmente las hacemos en handhelds o en tabletas. Y después de eso, este, digo, ya se programan todos los cuestionarios y demás para hacer pantallas inteligentes de captura. Ya el entrevistador no necesita tanto esfuerzo de organización mental para brincar y jalar marcas, sino que ya la programación se lo da. Eso puede ser cara a cara. Lo mismo sucede con el cuestionario que es telefónico. Las hacemos en plataforma digital también. Las sesiones de grupo y las entrevistas profundas también las hacemos en plataformas digitales, si el cliente lo permite, ¿verdad? Y hacemos todavía encuestas telefónicas, o sea, bastante telefónica todavía. Ya hemos hecho en línea, no es nuestro fuerte, pero los resultados no nos gustaron las 3 o 4 veces que lo hemos hecho, y entonces, a la hora que lo hicimos, telefónico o cara a cara, los resultados cambiaron radicalmente. Entonces dices, quién sabe quién me está contestando en los que son en línea, no sé si entendió o no entendió, puede ser incoherente y no hay quien le diga nada. Y entonces por eso no usamos mucho en línea. Pero bueno, es una alternativa también, en donde se pierde aleatoriedad y muchas cosas, pero pues la competencia lo está haciendo, nosotros también lo podemos hacer, ¿no? Eso es lo que hacemos. Antes de seguir con la siguiente pregunta, profe, se nos va a acabar el tiempo en Zoom, le mando otro link y nada más faltan como 4 preguntas. Sí, Vale. Finalizo esta y le mando el otro. ok.